Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, queridos holgazanes. Empezamos toda una serie de videos de polinomio de Taylor para toda la gente de análisis, para la gente de cálculo. Bien, el polinomio de Taylor o polinomio de aproximación, ¿sí?, que es el que utilizan las calculadoras, tiene como objetivo poder calcular la imagen de un valor a partir de un polinomio que se aproxime en ese valor a la función a la cual estamos trabajando. Imagínense, ustedes tienen acá una función, por ejemplo, exponencial, ¿sí? Nosotros podríamos tratar de construir un polinomio que, cercano al valor de a, ¿sí?, se asemeje a nuestra función exponencial. Supónganse que yo represento y obtengo, ¿sí?, un polinomio así, ¿sí? Este polinomio en esta zona se aproxima a esta función, o sea que me va a permitir determinar la imagen de a mediante la ecuación del polinomio y no mediante la ecuación de la función exponencial. El polinomio de Taylor lo tenemos acá escrito, ¿sí?, en forma general. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para que vean cómo se utiliza y bueno, a lo largo de los distintos videos vamos a ir haciendo ejercicios cada vez más complejos de nivel de parciales y finales, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con este ejercicio, el ejercicio número 3A. Dice: calcular el polinomio de Taylor del orden que se indica alrededor de a de las siguientes funciones. La primera función es seno de x, me dice el orden de orden 3 y me dice que a es igual a 0. De orden 3 quiere decir que vamos a tener que armar un polinomio de grado 3. Entonces vamos a anotar f de x. F de x es igual al seno de x. Me dicen en a igual 0 y de orden 3. Entonces yo voy a tener que llegar hasta un polinomio de grado 3, para lo cual voy a tener que utilizar el primero, el segundo, el tercero y el cuarto término, ¿sí?, de nuestro polinomio de Taylor. Acá es un 3 esto. Bien. ¿Qué me pide? ¿Qué necesito para armar este polinomio de Taylor? La imagen de a, o sea, tendría que hacer f de 0. F de 0 es lo mismo que seno de 0. Y bueno, el seno de 0, ¿cuánto vale? Vale 0. Necesito la derivada evaluada en a, o sea que a la función seno la tenemos que derivar. La derivada del seno es el coseno y tenemos que evaluarlo también en 0 porque me están pidiendo en este valor, ¿sí? Si me pidieran en otro valor tendría que evaluarla en el valor que me estén pidiendo. O sea que f' de 0 va a ser lo mismo que el coseno de 0 y esto vale 1. Necesitamos la derivada segunda, o sea que al coseno lo derivamos. La derivada del coseno es menos seno. Y esto lo vamos a evaluar también en 0. La derivada segunda de 0 sería menos seno de 0. El seno de 0 vale 0, o sea que 0. Y por último, necesitamos la derivada tercera. O sea que derivamos menos seno. La derivada del seno es el coseno, pero tenemos un menos adelante, que daría menos coseno de x. Y evaluamos también en 0, me queda menos coseno de 0. Coseno de 0 es 1, tiene un menos adelante, menos 1. Entonces, vamos a ir reemplazando. El polinomio nos va a quedar igual. F de a, o sea, f de 0 nos dio 0. O sea que acá ponemos 0, más la derivada evaluada en a, dividido 1 factorial. 1 factorial es 1, o sea que no hace falta ponerlo. La derivada, ¿sí?, nos da 1. Quedaría 1 por x menos a, o sea 0, elevado a la 1. Más la derivada segunda, ¿sí?, evaluada en a, que nos dio 0, sobre 2 factorial. 2 factorial es 1 por 2, ¿sí?, sería 2, por x menos 0 al cuadrado. Más, y el último término es la derivada tercera, evaluada en a, nos dio menos 1, o sea que en vez de más podemos poner ya directamente menos acá, menos 1 sobre 3 factorial. 3 factorial es 1 por 2 por 3, ¿sí?, o sea 6, por x menos 0 elevado al cubo. Y bueno, operemos esto para que quede más reducido y de esa forma obtenemos el polinomio de orden 3 que nos están pidiendo.
X menos 0 es X a la 1 UX por 1X, ¿sí? 0 por toda la cantidad me da 0, se cancela este término. Y por último me queda menos 1/6 de X elevado al cubo. Y este es el polinomio, ¿sí?, de orden 3 que nos estaban pidiendo. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, el B, ¿qué nos dice? También calcular el polinomio de Taylor del orden que se indica alrededor de A de las siguientes funciones. F de X es igual a X por E elevado a la X menos 2, orden 2 y A igual 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De orden 2 tenemos que llegar hasta el polinomio de grado 2, o sea que el polinomio de Taylor lo vamos a utilizar hasta acá, para lo cual necesitamos la primera derivada y la segunda derivada, que lo podemos ir haciendo primero y después reemplazamos en el polinomio, ¿sí? Esta es la función, bueno, vamos a derivar acá. F' de X sería, tengo una multiplicación, hacemos la primera derivada, la derivada de X que vale 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, que me queda igual, ¿sí? La derivada de A a la X menos 2 es igual a E elevado a la X menos 2 por la derivada del exponente, la derivada del exponente vale 1. Entonces ahí ya tendríamos la función derivada. Vamos a evaluarla ya que estamos en 2, f de 2, f' de 2, nos va a quedar e elevado a la 2 menos 2, e a la 0, más 2 por e a la 0. E a la 0 vale 1, acá lo mismo, por 2 es 2, o sea nos da 3. Ahora lo que hacemos es volver a derivar. Acá derivamos este término, la derivada de a la X menos 2 da igual, dijimos. Y acá volvemos a aplicar la regla de la multiplicación, ¿sí? La primera derivada es 1 por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y acá entonces tendríamos la derivada segunda que podemos acomodar, podríamos sacar factor común e elevado a la X menos 2 o simplemente sustituir, ¿sí? Si lo necesitamos lo hacemos, pero en este caso no, ¿sí? Porque acá queda 2 menos 2, 0, e a la 0, 1. Acá queda de vuelta 1. Y acá queda 2 por 1, ¿sí? Entonces me da 2 más 2 es 4 y ahí tenemos la segunda derivada evaluada en 2. Vamos a reconstruir el polinomio de Taylor, entonces quedaría la imagen de 2 que no la calculamos, ¿sí? Faltaría eso, f de 2 sería 2 por e a la 0, o sea 2. Entonces, f de A vale 2, más la derivada evaluada en A, la primera derivada, es 3, ¿sí? Lo que nos dio acá, sobre 1 factorial, que es 1. X menos A, X menos 2 elevado a la 1. Más la segunda derivada, evaluada en 2, que nos dio 4, sobre 2 factorial, que es 1 por 2, vale 2, por X menos 2 elevado al cuadrado. Y de esta forma, bueno, obtuvimos el polinomio que nos están pidiendo. Podemos simplificar acá, quedándome, bueno, el polinomio armado, ¿sí? Y bueno, eso es lo que nos estaban pidiendo. Vamos con el tercer ejercicio, chicos. Bueno, el tercer ejercicio dice lo mismo, bueno, calcular el polinomio de Taylor del orden que se indica alrededor de A de las siguientes funciones. Y dice f de X es igual al coseno de X, orden 4, A igual pi, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer, tenemos que llegar hasta la derivada cuarta ahora. Tenemos f de X igual coseno de X, en A igual 2. Vamos a anotar A igual 2 por acá. Bien, vamos a evaluar la función en pi. En A igual pi, decía, no igual 2. Bien, vamos a evaluar entonces a la función en pi, que daría coseno de pi vale menos 1. Derivemos, primera derivada. La derivada del coseno es menos seno. Entonces me quedaría, evaluada en pi, menos seno de pi vale 0. La segunda derivada, la derivada del seno es el coseno, pero tenemos un menos adelante, quedaría evaluada en pi, menos coseno de pi. Coseno de pi es menos 1, tenemos un menos adelante, quedaría
más 1. La derivada tercera. La derivada del coseno es menos seno, pero tenemos un menos adelante, quedaría seno de x. Y esto, evaluado en pi, vale 0. Y por último, la derivada cuarta, la derivada del seno, ¿sí? Es el coseno, evaluada en pi, me queda coseno de pi, que vale menos 1. Vamos con el polinomio, tenemos que llegar hasta grado 4. Lo que sí, van a ver que no hace falta reconstruir todo. Cuando nos da 0 la derivada, ya ese término se puede cancelar. Por ejemplo, acá la derivada primera me dio 0. O sea, esto vale 0. 0 por toda la cantidad de 0. Se cancela. ¿Sí? Con la práctica van saltando pasos, no hay problema. Bueno, f de a. F de a nos dio menos 1. Sería f de pi. Más la derivada, la primera derivada evaluada en a, nos dio 0. O sea que este término no lo coloco. Paso a la segunda derivada, que vale 1, sobre 2 factorial. 2 factorial es 2 por x menos pi elevado al cuadrado. Siguiente término también se cancela porque la derivada tercera vale 0. Y nos quedaría el cuarto término, que sería 1 sobre 4 factorial. 4 factorial, ¿sí? Es 1 por 2 por 3 por 4. 2 por 3, 6 por 4, 6 por 4, 24. ¿No? Quedaría por x menos pi elevado a la cuarta. Y ahí terminamos el ejercicio. Vamos al siguiente. Bueno, vamos con este otro ejercicio. Vamos a determinar el polinomio de Taylor de orden 2. Alrededor de a vale 2, me dice, ¿sí? Así que bueno, de esta función que tenemos acá. De orden 2, o sea que vamos a tener que llegar hasta la derivada segunda. La derivada primera, vamos a hacer las derivadas, después evaluamos. La derivada primera sería, la primera derivada es 2 por la segunda sin derivar, ¿sí? La regla de la división estoy haciendo, ¿no? Menos la primera sin derivar por la segunda derivada, la derivada del denominador, que vale 1, no hace falta ponerlo. Todo sobre la segunda sin derivar elevado al cuadrado. Vamos a reacomodar esto porque después va a ser difícil si no determinar la segunda derivada. Vamos a hacer distributiva acá. Queda 2x menos 6. Este menos rompe paréntesis, cambia el signo de todo lo que esté dentro. Menos 2x menos 3. Sobre x menos 3 al cuadrado. Acá podemos simplificar. Me termina dando menos 9 sobre x menos 3 al cuadrado. Vamos con la derivada segunda. Entonces hacemos la primera derivada, sería la derivada menos 9. ¿Sí? 0 por la segunda sin derivar se cancela. Menos la primera sin derivar, que es menos 9, por la segunda derivada, que ahí podemos aplicar regla a la cadena. Bajamos el exponente multiplicando y restamos un grado. Quedaría 2 por x menos 3 elevado a la 1. Por la derivada de la base, y la derivada de la base vale 1. Todo sobre la segunda sin derivar al cuadrado. O sea, al cuadrado me quedaría a la cuarta. Y bueno, reacomodemos un poquito. Quedaría menos menos es más. 9 por 2 es 18. 18 por x menos 3 sobre x menos 3 elevado a la cuarta. Vamos a evaluar la función en 2. O sea, f de 2 nos quedaría 2 por 2, 4, más 3 es 7. 7 sobre 2 menos 3 sobre menos 1. Eso nos da menos 7. Vamos a evaluar la derivada en 2. La primera derivada en 2 quedaría menos 9 sobre 2 menos 3, que es menos 1, al cuadrado es 1. O sea que termina dando menos 9. Y la segunda derivada, evaluada en 2, quedaría 18, 2 menos 3 es menos 1, y acá queda 2 menos 3 es menos 1, la cuarta es 1 positivo. O sea que me termina dando menos 18. Entonces ya tenemos todo como para reconstruir el polinomio de Taylor, que nos quedaría que el polinomio de Taylor de orden 2 sería igual a f de a, que nos dio menos 7, más la derivada evaluada en a, que nos dio menos 9 sobre 1 factorial, que es 1, por x menos a, que vale 2 a la 1, ¿no?
más la segunda derivada que nos dio menos 18 evaluada en a sobre 2 factorial, que es 2, por x menos 2 elevado al cuadrado. Bueno, reacomodamos un poco y terminamos nuestro ejercicio. Más menos es menos. Y acá menos 18 dividido 2 nos daría menos 9 por x menos 2 al cuadrado. Y acá obtuvimos nuestro polinomio. Seguimos, hacemos uno más, chicos. Bien, el punto E dice, bueno, también tenemos que calcular el polinomio de Taylor de orden 2 de esta función, ¿sí? En alrededor de a igual 1. Entonces, bueno, se empiezan a complicar un poquito las funciones. Este es el último que hago para este video. Ya empezamos después a hacer ejercicios de examen, chicos, ¿eh? Bien, vamos entonces con las derivadas. Necesitamos, me piden de orden 2, o sea que hasta la derivada segunda, vamos a hacer f'. Bueno, la derivada de 1 vale 0, de 2x vale 2. La derivada del logaritmo natural, ¿sí? Quedaría menos 1 sobre 2x al cuadrado menos 1. Ahí derivé con respecto al logaritmo, pero fíjense que es una función compuesta. O sea, por la derivada del argumento, que sería 4x, ¿sí? Y ahí tendríamos la función derivada, que vamos a acomodar un poquito antes de volver a derivar. Multiplico 4x por 1. Bien, y ahora, bueno, volvemos a derivar. La derivada de 2 vale 0. Vamos con la división, ¿sí? La primera derivada, al menos lo voy a tomar como parte del numerador, ¿sí? La primera derivada sería la derivada de menos 4x, que nos da menos 4, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar, por la segunda derivada, que es 4x. Todo sobre la segunda sin derivar elevado al cuadrado. Vamos a evaluar en 1 a la función f de 1, que daría 1 más 2 por 1, que es 2. Y acá, si reemplazamos por 1, queda 1 al cuadrado 1 por 2, 2. 2 menos 1 es 1. Logaritmo natural de 1 vale 0. O sea que quedaría 1 más 2 igual 3. Evaluemos ahora en la derivada. ¿Qué nos queda? 2 menos 4 por 1, que es 4. Y en el denominador me queda 1 al cuadrado 1 por 2, 2. 2 menos 1, 1, o sea 4. 2 menos 4, menos 2. Y por último, vamos a evaluar en la segunda derivada. Queda acá. Esto da 2. 2 menos 1 es 1. Por menos 4, menos 4. Acá quedaría menos 4. ¿Sí? Lo reemplazamos por 1. Y acá 4. Menos 4 por 4, menos 16, pero tenemos menos adelante, quedaría más 16. Sobre, acá 1 al cuadrado 1 por 2, 2. 2 menos 1, 1 al cuadrado 1. O sea, dividir por 1 no hace falta, ¿no? Y bien, hacemos la suma, nos queda 12. Y ya tenemos todo, vamos a reconstruir el polinomio de orden 2. Primer término, f de a, 3. Ahora, f' de a menos 2 sobre 1 factorial, que vale 1, por x menos a, que vale 1, a la 1. Más la derivada evaluada en, la segunda derivada evaluada en 1, que nos dio 12, sobre 2 factorial, que es 2, por x menos 1 elevado al cuadrado. Y bueno, simplificamos acá y ya tenemos lo que nos estaban pidiendo. Chicos, saludos grandes y bueno, vamos a empezar a trabajar en serio ahora. Los videos que vienen ya son de ejercicios que cada vez se van a ir haciendo más difíciles y bueno, que más tengan que ver con los parciales y finales. Saludos, chau, chau.